Hermanos, buenas tardes. En vísperas ya de el Día del Señor y de poder celebrarlo, quiero compartir con ustedes un par de versículos del libro de Génesis en el capítulo 18, los versos 18 y 19, que dice así: Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. El día de mañana, creo que sería muy extraño que alguna de las iglesias celebre un culto público en los templos, en los lugares de reunión. Por lo tanto, todas estarán de una u otra manera entregando los recursos digitales a través de las redes sociales para poder compartir el mensaje, liturgias, cánticos, de tal manera que las familias puedan celebrar en su hogar el culto, unidos a través de las redes sociales, poder estar allí juntos celebrando el Día del Señor. ¿Qué es lo que nos dice el texto al respecto? Quise compartir esto porque sinceramente creo que muchos de nosotros vamos a ser tentados el día de mañana a quedarnos en la cama. Nadie nos va a vigilar, nadie te va a vigilar, nadie va a poder saber si guardas el día de reposo, si celebras el día del Señor. Y vamos a ser tentados a quedarnos allí, a quedarnos descansando, levantarnos tarde, y quizás hacer cualquier otra cosa menos guardar el día de reposo, que entre paréntesis es un mandamiento. La palabra del Señor nos recuerda que Él, a través de Abraham, formó un pueblo para Él, un pueblo que lo sirviera a Él, un pueblo que adorase el nombre del Señor. Pero por una cuestión también muy lógica, era necesario que el padre de la fe, Abraham, de donde iba a ser formado el pueblo de Dios, fuese responsable de su propia familia. Y es así como lo que acabamos de escuchar, dice el Señor que también lo había elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y además pongan en práctica lo que es justo y recto. Y esa es la manera, termina el texto diciendo, esa es la manera en que el Señor cumplirá lo que le ha prometido. El Señor hace promesas también a la iglesia, que es el pueblo del Señor. Y esas promesas tienen que ver con que la iglesia va a crecer, con que la iglesia va a avanzar, con que la iglesia, al fin de cuentas, va a triunfar. Y la iglesia va a ir penetrando en la sociedad a través del Evangelio. ¿De quién es esa responsabilidad? No hay lugar a dudas que es responsabilidad primera de quién es dueño de la iglesia, de quién es el pastor de la iglesia, como hemos meditado en algunos videos anteriores. Pero el Señor nos ha entregado responsabilidad a quienes somos jefes de hogar, así como se la entregó a Abraham. En cada hogar hay un jefe de hogar, y ese jefe de hogar es responsable de encauzar a su familia, de guiar a su familia, de instruir a su familia, a sus hijos, a su esposa, para que se mantengan en el camino del Señor. Entonces la premisa es esta. No son los líderes en la iglesia los principales responsables de que nuestros hijos, de que nuestras esposas se mantengan en los caminos del Señor, sino que eres tú y soy yo. Claro, yo soy un líder en la iglesia y con mayor razón soy responsable, pero la Escritura demanda de quienes somos jefes de hogar que debamos trabajar y debamos de una u otra manera invertir, gastar, servir al Señor con tiempo precioso, guiando a nuestras familias en los caminos del Señor. Y eso implica un culto familiar. A propósito, el día de mañana vamos a tener, como digo, vamos a ser tentados a dejar de lado esto, a pecar contra el Señor, yendo en contra del cuarto mandamiento.
pero también está el Espíritu Santo hablando a nuestra vida y tenemos una oportunidad única de volver a las raíces bíblicas al respecto. No solamente Abraham entendió esto, en la Biblia hay múltiples ejemplos. Uno de ellos que yo recuerdo y que seguramente alguno de ustedes también recordará es el líder Josué. Mi familia y yo serviremos al Señor. Era una decisión de Josué hacer eso. Pero ¿qué pasa con aquella familia donde no hay un jefe de hogar, no hay un hombre que dirija a la familia? ¿Qué pasa donde hay una viuda o donde hay una madre soltera, hija del Señor, una elegida del Señor? Bueno, la Biblia también nos muestra ejemplos hermosos al respecto. El caso de Timoteo, que fue instruido tanto por su abuela como por su madre, Loida y Eunice. Llegó a ser Timoteo un líder en la iglesia en el Nuevo Testamento. Y allí se ve como dos mujeres se preocuparon de este niño, se preocuparon de este joven, de instruirlo también en el Señor. Esto implicó obviamente en que en ese hogar había piedad, había verdadera piedad, había dos mujeres piadosas que se encargaron de criar a este niño, de criar a este joven. ¿Qué pasa en nuestros hogares hoy? Yo creo que en los últimos años, últimos 50 años quizás o 100 años, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana han tirado por la borda esta hermosa responsabilidad que encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a lo largo de toda la Escritura. Esta hermosa responsabilidad, este hermoso mandato del Señor de poder ser responsables los que somos jefes de hogar, de instruir a nuestra familia, de guiar a nuestra familia, de guiarlos en el Evangelio, de predicar, de recordar el Evangelio, no solamente el día del Señor, sino que diariamente, con mayor razón el día del Señor. Creo que el día de mañana y los domingos que tengamos que pasar privados de poder juntarnos con nuestros hermanos físicamente y celebrar un culto, tendremos una oportunidad que nos está dando el Señor de volver a estas raíces bíblicas, de volver a estas raíces de nuestros antepasados. Los que somos presbiterianos o tenemos alguna raíz en la iglesia reformada y también de otras tradiciones. Nuestros antepasados tenían esta hermosa costumbre bíblica y esta hermosa responsabilidad de celebrar cultos familiares. Los que somos presbiterianos heredamos de nuestros hermanos puritanos no solamente la Confesión de Fe de Westminster con sus catecismos mayor y menor, sino que también heredamos el directorio para el culto familiar, que también salió un documento después de esa asamblea, en donde estaban las distintas etapas, había una guía completa de cómo el jefe de hogar debía llevar y conducir a su familia en un culto hogareño, en un culto en el hogar. Es más, los pastores en aquel tiempo, 1650, después de la y más adelante, en 1700 también, los pastores y líderes en la iglesia, los presbíteros, se encargaban también de pastorear, en este caso supervisando, haciendo esta labor de obispo a los jefes de hogar, de tal manera de saber si ellos estaban cumpliendo este mandato de cuidar, de catequizar a sus hijos y a su familia. Y muchos eran disciplinados cuando se daban cuenta que estaban llevando una vida laxa al respecto. Eso lamentablemente nosotros lo hemos perdido. Como les decía, el mandamiento al parecer no lo tomamos muy en cuenta. Pareciera que no está dentro de los 10 mandamientos, guardar el día de reposo. ¿Cuántos de los que se dicen cristianos, por ejemplo, el día domingo pasa a ser un día más, un día de descanso, un día de poder salir, mañana no van a poder salir, un día de quedarse en la cama, un día de disfrutar viendo televisión o de leer cualquier cosa? ¿Cuántos cristianos también, quizás solamente de manera religiosa, participan el día de domingo, pensando que de esa manera van a poder ganarse puntos delante del Señor? Y no es así. Es buscar una adoración sincera. La Escritura dice que el Señor demanda adoración en espíritu y en verdad. Y eso es lo que debemos buscar, eso es lo que debemos cultivar, debemos volver de alguna manera a rescatar esta hermosa tradición que es una costumbre bíblica y es una demanda del Señor de quienes somos líderes de hogar. Recuerdo también el hermoso testimonio de Mónica, madre de San Agustín, quien sufrió tanto en su matrimonio, según la historia, ¿no es cierto?,
por su esposo vividor alcohólico que la maltrataba. Ese mismo camino siguió Agustín después en su juventud, en su adolescencia y juventud. Y Mónica le recordaba a su hijo el Evangelio, lloraba por su hijo, oraba con lágrimas por su hijo. Y gracias a Dios ese trabajo, podríamos decir, muy silencioso, pero también de un testimonio potente delante de su hijo, rindió los frutos para el día de mañana Agustín ser el hombre de Dios que fue. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? ¿Qué pasa con la iglesia? Tenemos mucho que meditar al respecto. El día de mañana, y partiendo por hoy en esta víspera, prepara tu corazón. Dile al Señor que te ayude a través del Espíritu Santo. Ora esta noche, ora en estos momentos, de tal manera de que el día de mañana te puedas levantar y puedas animar a tus hijos, si los tienes en tu hogar aún, a tu esposa, para celebrar juntos el Día del Señor, escuchando el sermón que fue grabado con anterioridad, el sermón que va a ser predicado en línea, y estando conectado con los demás hermanos, pero sobre todo en el núcleo familiar. Eso es, hermano, fundamental de rescatar, de volver a revivir, porque será vital para la iglesia. Será vital que la iglesia sea fortalecida de esta manera. ¿Y qué decir? A propósito, con esto termino, de los que somos líderes en la iglesia, de los que son presbíteros, tanto docentes como los presbíteros que gobiernan junto con el pastor, los líderes en la iglesia en general. ¿Cómo estamos eligiendo a nuestros líderes? ¿Son acaso aquellos que cumplen con los requisitos mínimos bíblicos, como por ejemplo el que su hogar sea gobernado de buena manera, conduciéndolos en el Evangelio? De tal manera que así como dice tanto Tito y Timoteo en estas epístolas, gobiernan bien su casa, por lo tanto tienen espaldas para gobernar la iglesia y para pastorear la iglesia. ¿Cómo estamos eligiendo a nuestros presbíteros? ¿Quiénes son nuestros presbíteros hoy? Eso es un deber de cada miembro, en cada iglesia, de poder, a la luz de la Escritura, revisar estas cosas y conscientemente elegir y de manera bíblica elegir a quienes son quienes van a gobernar y quienes van a pastorear la iglesia. Hermanos, volvamos a la Escritura. Este hermoso lema que nació en la época de la Reforma, la iglesia reformada, siempre debe ir reformándose de acuerdo a la palabra del Señor. Creo que estas cosas las hemos perdido. El culto familiar es muy poco cultivado. Debemos retomarlo y el Señor nos está dando oportunidades hoy para que así sea. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y mañana podamos celebrar gozosos al Señor un culto en espíritu y en verdad.